como el constructor de esa Roma imperial y monumental. Entonces, se cree que Nerón ordenó el incendio de la ciudad de Roma, la cual efectivamente se incendió. Fue un incendio que duró 7 días, 6 noches y 7 días, y en la cual de los 14 barrios en que estaba dividida la ciudad de Roma, 10 de ellos se incendiaron totalmente, y solamente sobrevivieron 4 de ellos. Pero sucedió que dentro de estos 4 barrios que sobrevivieron, habían 2 que era donde vivían los cristianos. Y ellos no se quemaron, no perdieron sus casas. Porque claro, la mano del Señor había estado siempre fiel a sus hijos. Pero al mismo tiempo comenzaron a haber sospechas que Nerón mismo era el que había incendiado la ciudad. Cuando Nerón vio que el complot venía y que él ya no podía ocultar el hecho que él había sido el que había incendiado Roma, entonces lo que él hizo fue buscar un chivo expiatorio. Y entonces lo que hizo fue que, basándose en el hecho que de los 14 barrios en que Roma estaba dividido, 10 se habían quemado y solo 4 no. Y de esos 4 la mitad eran poblados por cristianos. Entonces él dijo, los cristianos fueron. Pero la cuestión es que la gente no creyó mucho. Más bien no creyó que los cristianos eran los originarios del incendio. Pero lo que sí es cierto es que había tal aversión, tal repugnancia hacia los enemigos de la humanidad, como eran los cristianos, que a la gente no le importó si era o no cierto, si ellos lo habían incendiado o no. Y entonces Nerón estableció un decreto en el cual ordenó la persecución, captura y muerte de todo cristiano que no renegara y maldijera a Cristo. Entonces fue cuando inició la primera gran persecución romana, que realmente fue muy temprana y alrededor del año 55 de nuestra era. Y bajo esa primera persecución de Nerón es que murieron los apóstoles Pablo y Pedro. La cuestión es de que esta persecución se generalizó por toda Roma y hubo, hermano, millares de cristianos que comenzaron a ser asesinados de diferentes maneras. Nerón, que era un hombre cruel, hizo lujo de barbarie porque él tenía en su palacio jardines enormes y entonces mandó a poner maderos y en ellos ató a los cristianos y les ponía leña abajo y les daba fuego, de manera que ellos, los cristianos, ardían, eran quemados vivos, y Nerón lo hacía simplemente para iluminar su jardín, con cristianos siendo quemados. Otros fueron arrojados a las fieras, otros fueron devorados por los leones, pero posteriormente Nerón terminó suicidándose y otro emperador llamado Domiciano lo sucedió. El problema es que cuando Domiciano aparece, él ya no puso énfasis en la persecución de los cristianos, más bien al principio de su gobierno cesó. Pero él no abrogó el decreto que Nerón había dado de persecución contra los cristianos. Y ese decreto no se abrogaría hasta unos 250 años después. La cuestión es de que siempre hubo una base legal a la cual los diferentes emperadores o gobernadores o autoridades locales podían apelar para la persecución a los cristianos. De esa manera es como los cristianos comenzaron, hermanos, a ser muertos, y hubo períodos en los cuales había relativa calma y períodos de intensas persecuciones. Se pueden contar hasta 10 grandes persecuciones que algunos lo identifican con los 10 días de tribulación que el Señor menciona en el versículo 10 de este capítulo 2 que estamos tocando. El hecho, hermanos, es que la iglesia
comenzó a ser perseguida, y esto mismo impidió que la iglesia pudiese disfrutar de privilegios que cualquier otra religión podía tener, menos ellos. Una cosa muy importante es, por ejemplo, que ellos no podían tener locales de reunión. Es por eso que durante los primeros 300 años de historia de la iglesia no tuvo lugares de reunión. No había locales, no había templos, no había iglesias, como le llamamos hoy en día. Sino que lo que los cristianos hacían era reunirse en las casas, porque si se reunían en determinado local, era muy fácil para los romanos localizarlos y exterminarlos. Entonces, la historia, hermanos, registra una serie amplia de documentos donde uno puede encontrar relatos que hablan acerca de las terribles persecuciones que a la iglesia cristiana le tocó vivir en esta época. Y uno pudiera, hermano, pasar, ¿qué le digo?, mucho tiempo hablando de infinidad de casos donde por nombre se menciona los tormentos que la iglesia cristiana tuvo que atravesar. Sin embargo, el Señor sabía que su iglesia habría de pasar esa tribulación, y por eso el Señor la exhortaba, dándole ánimo, diciéndole: no temas en nada lo que has de padecer. Dependiendo de la crueldad del emperador en turno, así era también la crueldad y la intensidad con que los cristianos primitivos eran perseguidos. Algunas veces las persecuciones se daban localmente en la ciudad de Roma, otras veces se extendía por todo el imperio o en algunas regiones de ellas, de manera que los cristianos tenían que ir de lo que hoy sería un país a otro, pero que en esa época todo era el imperio romano. Algunas veces tenían que huir de Roma, y en otras ocasiones simplemente no había a dónde ir, porque todo el imperio romano había periodos en los que ordenaba la persecución y muerte de los cristianos. La condición para no ser muertos es que maldijeran a Cristo. Es decir, que cuando capturaban a un cristiano, lo llevaban delante de la imagen del emperador en turno, y como los romanos creían que era un dios, entonces le decían que ofreciera sacrificios, que orara ante la imagen del emperador y que maldijeran a Cristo, y si ellos lo hacían, entonces su vida era perdonada y los dejaban en libertad. Aparte de eso, recuerde el saludo romano. Bueno, el saludo romano usted no lo puede recordar porque hace 2000 años de eso, ¿no? Pero tal vez usted ha visto fotografías de los alemanes. No es nada más que una copia del saludo romano, solamente que en la época de Roma la expresión era Kyrio César, y saludaban de esa manera. Kyrio César es griego y lo que significa es César es Señor. Entonces, cuando la gente iba por la calle o en actos oficiales, todos saludaban, levantaban la mano derecha en alto y decían Kyrio César, o sea, César es Señor. Pero entonces venían los cristianos y respondían Kyrios Cristo, es decir, Jesús es el Señor. Ellos no podían ni querían confesar a César como Señor, sino que confesaban a Cristo como Señor de cielos y tierra. Entonces, eso era chocante. Entonces los tomaban, los capturaban, los obligaban a maldecir a Cristo. Tristemente, muchos de ellos renegaron de Cristo, maldijeron a Cristo y se alejaban de la obra de Dios por salvar su vida cuando la persecución apretaba. Pero ahí es donde se probaba el verdadero temple de los cristianos, de los que verdaderamente amaban al Señor
y de los que tenían en su corazón la esencia del mensaje del Evangelio. ¿Cuál era esa esencia? La que el Señor dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? El mensaje de la resurrección. Por eso Jesús la saluda como el que estuvo muerto, pero que vivió. Entonces el cristiano